Yo, la primera ópera que vi desde el quinto piso del liceo era Los Freischütz, De Weber. de Weber, que yo tenía 10 años y con el colegio nos mandaron allí. Y la primera ópera que vi, que ya tenía yo 14 años o 13, que ya me vistieron así, Sí. y en un palco y todo eso, fue que me entusiasmó que del Mozart la flauta mágica. Ah, sí. Me entusiasmó. Así como el Freischütz. Bueno, era muy joven y no me daba cuenta. Pero el Mozart me impresionó y a partir de entonces he sido un gran partidario de las óperas de Mozart, naturalmente, y de la ópera italiana. Yo soy muy italianista. Me gusta toda la ópera italiana, me gusta. Pero es una obra, como me pasa a mí, en la ópera y en la música en general, que no es que encuentre buena o mala, sino que me gusta oírla o no. Que es el caso de Wagner. Sería ridículo que yo si hiciera un diccionario o una enciclopedia sobre Wagner, dedicaría a Wagner la mayor parte de las páginas, porque considero que fue el genio que más que Schoenberg renovó el estilo de la música y que tenía una influencia, la influencia de Wagner aún incluso ahora a veces se nota. Es el músico de toda la historia de la música que ha influido más en la evolución de la música, Wagner. Pero en cambio es un músico que yo lo tengo casi todo en compact y nunca tengo ganas de coger el compact y ponerlo. Prefiero poner la música que es mi favorita, la italiana y la francesa, pero sobre todo en la ópera, la italiana. La italiana esta que de Donizetti y la italiana antigua, y Puccini. Y una de las óperas que considero magistrales es el Gianni Schicchi de Puccini. El Gianni Schicchi para mí es, yo si me dijeran cuáles son las 3 obras que ¿dónde está mejor? Que te atraen más, escogería el Gianni Schicchi de Puccini, la Carmen de Bizet, y la tercera, la tercera tendría muchas dudas, pero sería de Stravinsky, sería el Roi, ¿cómo se llama? The Rake's Progress. Sí.